Sí, se llamaba. Narciso se llamaba ese muchacho. Se llama pues, pero se llamaba, decimos, porque ya no es del grupo de pescadores, va. Ajá. Entonces cuando nosotros hacemos un grupo, nos vamos al río, hacemos comida, hacemos de todo en el río y disfrutamos y seguimos pescando para traer pescado a la casa. Y esa vez comenzábamos a querer hacer para la sopa, va. Y entonces... ¿En la noche? En la noche, como a eso de las 10 de la noche, nosotros le tirábamos el pescado a él porque él andaba a la saca y andábamos 3 adentro del río pescando. Y entonces estábamos agarrando solo tepemechín bonito y tilapia y mojarra. Y entonces ya habíamos agarrado que como unas 12 animalitas, algo parejitas, cuarteritas, va. Y entonces, y de repente tirábamos el pescado para afuera. Ahí vale, decíamos nosotros. Delen, decía nada más. Pero él ya no estaba allí. ¿Y cuántos andaban pescando? Andábamos 4 con él. 4. Pero 3 andábamos pescando adentro. Y él andaba recogiendo. Y él andaba solo con la saca recogiendo. La cosa es que él decía dele. Oíamos que decía dele, pero la tilapia caía afuera o la mojarra. Y de repente venía de regreso la mojarra para abajo. Porque era como 2 metros de altura del río, porque nosotros los tiramos. Y él las agarraba y le echaba a la bolsa. Donde vimos que ya no agarró, fuimos a ver. Y él ya no estaba allí. Hallamos la bolsa de pescado. Y hallamos como 5 o 6 mojarritas que habíamos tirado, ¿va? Afuera. Las busqué con la lámpara. Y de ahí agarré la bolsa, me la trabé y me bajé al río. Y ahí solo... ¿Y qué decían entre ustedes? Pues que como él era bolo, pudimos pensar de que tal vez la gana el guaro dejó la bolsa allí. ¿Y qué? Pero ustedes escuchaban cuando le decía dele. Por eso sí se oía que decían dele. Pero no había nadie. Ahí va otra, le decíamos nosotros. Y delen decía, pero no había nadie. Entonces cuando de repente, ya que agarré la bolsa, que fui a ver, me dijo un compañero que le decíamos Juan Justeva. Ey, vaya a ver, niño, me dijo, porque Chicho que se puso bolo, me dijo. Y se ha de abandonado la bolsa ahí, me dijo. Y fui a ver y era cierto, ya solo la bolsa estaba. Y él se había salido para el lado de los cañales. Entonces, como a los 15 minutos de andar pescando ya los 3 afuera, oímos que hizo un galope un caballo, ¿va? Y entonces como allí en esos ríos, que una parte de solo ganadería, salía un caballo sin jinete, le decíamos nosotros el caballo, que solo se oía el tropel, ya sea adentro del cañal, afuera en una calle, adentro de una montaña, y solo oíamos el tropel en este caso, y esa vez a la orilla de un cañal, va. Por toda la orilla del cañal iba el tropel del caballo, pero tropelea como si fuera un caballo de escuela. Pero como que lo van siguiendo. Como que lo van siguiendo, un tropel que se oye bellísimo, y entre más lejos va, más cerca se oye. Y entonces oímos el tropel del caballo, va. Y nosotros dijimos, ay, ese Chicho se fue a traer la yegua quizás y se fue en la yegua, dijimos nosotros. Y que si lo que pasó fue que él se oyó, el animal se lo llevó. ¿Pero qué se lo llevó? Pues? El animal ese, el caballo sin jinete, pues. Ese lo sacaba a los bolos, los sacaba de donde estaban y se los llevaba y los metía a las montañas, los metía a los... Ellos caminaban detrás del caballo queriéndolo agarrar. Ahí no fue la ciguanaba. No, ese es el caballo sin jinete que lo llega a traer al lugar donde están bolos. Y entonces, como si ese caballo tenía la historia, que su jinete se perdió por bolo y él se quedó sin jinete. Algo así, por eso él jalaba los bolos y los llevaba a dormir, pero adentro de los cañales. Esta vez salimos de pescar como a unos 4 kilómetros arriba del río, y cuando salimos no hallamos el Chicho en el lugar donde dejamos todos los bolsones. No lo hallamos, pero ahí estaba la yegua que él andaba. Él siempre andaba en yegua. Cuando vimos que ahí estaba la yegua, lo fuimos a buscar a donde habíamos empezado a pescar. Pero ya lo fuimos por toda la calle, ¿va? Y las veredas, y no lo hallamos. Así es que dijimos, este baboso se fue, a pie se fue y dejó la yegua. Dijimos, no. Pues, no, hombre, esa vez lo había metido el caballo para dentro del cañal, en una cañalera mera gruesa. Ahí lo había ido a meter, ahí durmió toda la noche. ¿Cómo lo encontraron ustedes? ¿Dormido? Hasta el siguiente día regresó él, porque ese animal siempre lo lleva a dormir adentro de la
montaña, a donde quiera que se oiga ese animal, y se lleva a un bolo, lo lleva a dormir. Él lo lleva, lo penetra dentro de una montaña, un cañal, y ahí lo deja dormido, hasta que cantan los gallos en la mañana. Ya, si hay casas, oye el cantar de los gallos, y ahí es donde uno despierta. O sea que él despertó, no es que ustedes lo encontraron. No lo encontramos, él despertó solito, y por eso ya no salió a pescar con nosotros, porque lo abandonamos, dijo él que lo habíamos abandonado. Pues nosotros, ¿cómo lo íbamos a hallar si adentro de un cañal dice que le costó salir del cañal? Y él ya salió como a las 8 de la mañana del cañal. Pero él no sufrió ningún daño así. No les hace nada. Solo se lo lleva y lo lleva a dormir. O sea que los dormidos como que se los lleva. Sí, él se lo lleva. Él se lo lleva. Y no se siente nada. Se siente un escalofrío cuando se oye el galope de un caballo así. Porque es un galope que si usted lo oye en la carretera como galopa un caballo, se oye fuerte, tanto que se oye lejos a varias cuadras. Ajá. Y bueno, y lo mismo se oye en un cañal, en calle suelta, en tierra suelta. Entonces lo mismo se oye el galope. Es lo raro que le dé escalofríos a uno. Entonces así fue que perdimos ese compañero, que fue un compañero de pesca que siempre leíamos. Ya no... el animal todavía se oye. Todavía se oye. Cuando ese animal pasa, se alborotan toditos los perros de un cantón y siguen el galope. Todos se van poniendo en secuencia, van saliendo todos los perros en secuencia. Va la aullazón de Chucho. Unos laten, otros aullan y ahí ve el caballo. Pero usted se levanta ligerito, oye que viene el galope, se levanta y dice a ver la calle y no lo ve pasar. Con el jinete sin cabeza. No, jinete, solo es el caballo. Sin jinete, solo es el caballo. No se ve nada. Se oye nada más. No se ve. No se ve si lleva jinete, pero así se le llama el jinete, el caballo sin jinete se le llama. Y ese ya le ha pasado a varios. No, o sea, aquí en la zona donde más que todo, de donde se alborotaba, más que todo era de los corrales más fuertes, como los corrales de los Villatoros, los corrales en aquel tiempo, los ex Mason, los viejitos, ya, los grandes ganaderos de antes, que no tenían, eran tan pobres que lo más que tenían unas 2,000 cabezas de ganado. ¿Sí? Eso era lo mínimo. Los trabajadores de ellos era lo que les pasaba eso. A ellos les pasa eso. Y a los pescadores. Y a los pescadores que cuando uno anda, porque ese lleva a dormir a los bolos. Eso es lo que hace. Solo el ruido, porque el caballo no se ve. Uno oye el ruido nada más. Y esa noche que estaban ustedes tres, no escucharon ruido, hasta después. No, si nosotros a los 15 minutos lo más que pescamos cuando oímos el ruido por la orilla del cañal. Ya se lo había llevado. Pero nosotros pensamos que él había ido a traer la yegua de él y se había ido y lo había abandonado. Solo había quedado la burleta de él. Vaya. Ajá, solo decía, sí, denle, decía. Y no había nada. Denle, decía. Y las tilapias y las mojarras volvían a caer al agua. Metros de alto así, ¿ves? Y volvían a caer, ahí echamos de ver que él ya no estaba despierto. Pero sí decían, denle. Sí, pues nosotros le decíamos, ahí va otra, le decíamos nosotros. Esa es la. Por eso que uno a veces oye o ve cosas y hay gente que no cree en eso. Sí. Hay gente que no cree, pero que es real, porque uno lo ha vivido. Uno lo ha vivido. Y la muerte se presenta de varias formas. Hay varias formas como se ve. La muerte, cuando va a haber muerte, se oye, se siente. Bueno, Vidal, muchas gracias por habernos contado este otro relato de lo que le ha sucedido a usted, de sus experiencias. Y ya más adelante vamos a hablar acerca de la carreta chillona también, va. La carreta chillona, ya la vamos a comentar, ya nos va a contar, solo que nos vamos a ir a otro lugar para el ambiente, vean. Por estos lados todavía hay espanto, hay malos espíritus. Nada menos en este pues.
Ajá. Aquí, malitos no fallaban. En este lugar, una vaca como 2 kilómetros. En este punto. Aquí en este punto. Cerca del río estamos, por cierto. Sí, aquí está el río. Ahí está el Está el río. río. Aquí esta vejitera, hoy aquí está el Sí, cabal. río. ¿Y esa vaca que lo siguió, qué onda? Esa ¿Un machete en mano? Ya. Hola la cabeza. va a salir. Esa vaca era el único que tenían ganado Holstein en ese tiempo. Eran unos patrones de allí de San Jorge, El Jobo y San Felipe. Solo ellos tenían ganado Holstein. En esta zona aquí no había ganado Holstein. Era el mejor ganado en ese tiempo, lechero. Y producción carne porque daba buenos toros, porque eran de buena ganadería. La vaca lo siguió 2 kilómetros aquí de este río para abajo. Y yo andaba con mi señora y con mi cuñada pescando. ¿Y a qué horas Los era? tres andábamos a atarraya, como a eso de las 11 de la noche. Ah, de noche. Y entonces, y la vaca venía delante de nosotros por todo el centro del río. Y una vaca jamás va a caminar normal en un río, sin hacer ruido. Ella caminaba sin hacer ruido. Solo se oía que las piedras se movían cuando ella pasaba. Y entonces, y así los venimos pescando, pero según yo, que solo yo la había visto, porque ellas no me dijeron que la habían visto. Entonces, todo eso que pescamos, de donde comenzó la vaca a caminar adelante de nosotros, comencé a agarrar camarón, solo camarón más de cuarta. Y estamos hablando de camarón más de cuarta, estamos haciendo libras, 2 camarones por libra. Que solo allí yo llevaba 10 pesos por camarón grande, la libra de camarón grande valía 10 pesos. Y entonces comencé a agarrar una cantidad de camarones bárbaras. Yo detrás de la vaca y detrás, y las dos mujeres tirando atrás. Y apúrense, les decía yo, apúrense. Y yo detrás de la vaca, y pasamos aquí, mira. Todo ese peñero, ahí pasó la vaca, mira, al centro del río. Mira. Y usted puede ver bien ese río que es ancho, en esa parte. Y de aquí caminó todavía hasta llegar a donde nosotros vivimos. Allí se salió y pasó por unos vereritas así bien pequeñitas, ¿ves? Esas vereritas son donde está la presa. Sí. Allí pasó la vaca y se tiró para el otro lado donde está la llena que hace la presa. ¿Va? Ahí es puro talpetate y la vaca no se deslizaba. La cosa fue que el único ruido que oímos de la vaca fue que yo nunca la perdí de vista, pero cuando llegamos ya al caserillo, los chuchos la sintieron. Y comenzó una huyazón de chucho, pero huyazón de chucho que daba miedo. Y se sentía aquella cosquilla, ¿no? Sí. El pelo, las patas se hinchaban y todo eso. ¿va? Y allí fue que ella, mi señora y mi cuñada vieron la vaca que iba delante de nosotros y no creían que iba a poder pasar en la vereda de la presa. Y la vereda de la presa es 40 centímetros, lo más 50. Y allí ha pasado la vaca en 50 centímetros, ha pasado caminando la vaca y no hacía ni ruido. Entonces, allí fue que ellas la vieron. Mal espíritu es ese. Era un mal espíritu, pero esos malos espíritus, no sé si es por las ganaderías fuertes que habían en ese tiempo, porque como en ese tiempo, todo el que pasaba más de 1000 cabezas de ganado, ya no era normal, ya eran personas pactadas. Y entonces todos ellos tiraban burletas a la gente que salía a ganarse una su comidita en la pesca. A nosotros que salíamos a las cacerías, salíamos a agarrar cuzucos, mapaches, los salían cosas así. ¿va? La ciguanaba, el cadejo, la vaca Holting, la gallina la gallina con pollo, la chumpa con pollo, ¿ya? Y todos los animales
que salían eran sustos, espantos. Y animales que al nomás ver que va la mancha de pollo detrás de la gallina, a las 12 de la noche, en una montaña, ¿quién se va a sentir bien? Nadie se siente bien. Hay quien que allí nomás cae sentado, ¿ya? Porque Correcto. se siente una vibración, una presencia digna, pues. Sí, correcto. Ah, y eso no es para todos, pero sí. Es la vaca, la vaca. Esa es una vaca que le decimos vaca Holstein porque es una vaca parchada de blanco y negro, parchada.